Tecnología de la información, semana número 2. Bienvenidos al presente aprendizaje. Este material de estudio se enfoca en el uso nivel intermedio de Microsoft Excel, herramienta esencial en el mundo profesional y académico. Exploraremos las funciones numéricas y funciones de texto, para realizar una gran cantidad de tareas de la vida cotidiana, el concepto de tablas, como la base para manipular y visualizar la información de manera profesional, y la creación de gráficos y carta Gantt, opciones de presentación de datos y síntesis de información. Antes de comenzar, cabe preguntarnos si conocemos las fórmulas y funciones, las tablas y los gráficos en Excel. Una fórmula es una operación matemática. ¿Sabemos qué operaciones matemáticas podemos realizar en Excel? ¿Qué son las funciones? ¿Cuál es su relación con las fórmulas, y para qué sirven? En segundo lugar, ¿conocemos las tablas? Como pista, no son equivalentes a una hoja de cálculos cualquiera, ni tampoco corresponden a una hoja de cálculos con algunos bordes más o menos marcados. ¿Qué son, entonces, las tablas en Excel? ¿Cómo pueden transformar nuestro manejo de datos? Para continuar, ¿conocemos los diferentes tipos de gráficos, y para qué sirve cada uno? ¿Sabemos cómo crearlos en Excel de forma dinámica, es decir, que se actualicen a medida que actualizamos los datos en la hoja de cálculos? Por último, ¿sabemos qué es una carta Gantt, para qué sirven y cómo usarlas? ¿Sabemos crearlas en Excel? Abordemos a continuación las preguntas anteriores, profundizando en cómo estas herramientas avanzadas pueden mejorar nuestra eficiencia y claridad al trabajar con datos en Excel. Éxito en tu estudio. Ideas fuerza. Funciones numéricas y de texto, herramientas esenciales para la manipulación de datos en Excel. Las funciones son fórmulas predefinidas que facilitan tareas específicas de alta frecuencia en la vida laboral, como elaborar informes y estadísticas, o limpiar y organizar datos. Conocer algunas funciones básicas de cada tipo nos habilita una gran versatilidad, y sienta las bases para conocer funciones avanzadas. Tablas, otra herramienta fundamental en Excel. Las tablas permiten una manipulación de datos más eficiente, a través de cambios visuales y funcionales. Es decir, las tablas mejoran la presentación mediante estilos predefinidos, y al aplicar de manera automática, filtros, fórmulas y ordenamientos a conjuntos de datos. Gráficos y carta Gantt. Los gráficos resumen información en imágenes concretas, facilitando la identificación y análisis de tendencias y patrones, y ayudando a presentar los datos de una forma comprensible y accesible. Entre otras cosas, Excel facilita la creación de una carta Gantt con la herramienta de gráficos, generando una interfaz dinámica para la gestión de proyectos, mostrando visualmente el cronograma y el progreso de las tareas actualizadas en tiempo real. Fórmulas y funciones. Distinguir entre fórmulas y funciones. Lo que hace Excel una aplicación única es su capacidad para crear fórmulas dinámicas. Es decir, fórmulas que conectan elementos dentro de la aplicación, que se recalculan y actualizan automáticamente cuando los datos cambian. Las principales fórmulas en Excel las usaremos a través de funciones. Comencemos estableciendo esta distinción fundamental, y luego veamos las aplicaciones de las funciones más comunes. Fórmulas. En Excel, una fórmula es una expresión matemática que realiza cálculos dentro de la hoja de cálculos, valga la redundancia. Por ello, siempre parten con un signo igual, y utiliza símbolos de operaciones matemáticas. Existen 4 tipos de operadores de cálculo: aritmético, comparación, texto y referencia. Estos corresponden con signos matemáticos y textuales que podemos ingresar con el teclado, desde suma, resta, multiplicación y división, revisar signos adjuntos en el material de apoyo, pasando por mayor o menor que, revisar signos adjuntos en el material de apoyo, etc., hasta 2 puntos, punto y espacio, revisar signos adjuntos en el material de apoyo. Para un detalle de esto, revisar la página de soporte de Microsoft. Funciones. Una función es una fórmula predefinida y preconstruida que realiza una tarea específica. Las encontramos en la pestaña Fórmulas, en el grupo Biblioteca de funciones. Las funciones son como plantillas de fórmulas, diseñadas para realizar tareas específicas. Existen funciones numéricas y funciones de texto, cada una con usos y fines específicos. Es decir, las funciones tienen aplicaciones estandarizados y de uso cotidiano, por lo que debemos conocer y aprender a ocupar las más importantes, que nos asistirán en una gran cantidad de tareas. Elementos de una función. Sintaxis de la función, la estructura de la fórmula. Comienza con el signo igual,
que indica el inicio de una fórmula o función. Luego se añade el nombre y los argumentos de la función. Por ejemplo, igual concatenar, texto 1, texto 2, o suma, número 1, número 2. Nombre de la función, por ejemplo, concatenar o suma. Este nombre indica a Excel la operación a realizar. Argumentos de la función se encuentran dentro de los paréntesis y definen qué celdas se incluirán en el cálculo. Por ejemplo, en suma, A2, A5, se sumarán todas las celdas desde A2 hasta A5. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Pasos para usar una función. Seleccionar la celda de resultado. Hacer clic en la celda donde se quiere que aparezca el resultado de la función. Asegurarse de que la celda seleccionada está en una ubicación adecuada, para evitar sobreescribir datos importantes. Escoger la función adecuada. Dirigirse a la pestaña Fórmulas, en la cinta de opciones. Aquí se encuentran funciones clasificadas por tipos, financieras, lógicas, de texto, etc. Evaluar qué función se ajusta mejor a nuestras necesidades. Especificar los argumentos. Una vez seleccionada la función, aparecerá un cuadro de diálogo o se podrá escribir directamente en la celda. Seleccionar la celda o el rango de celdas que se desea incluir en el cálculo. Si conocemos la sintaxis de la fórmula, podemos ingresarla desde el teclado. Finalizar con Enter. Una vez introducidos todos los argumentos, presionar la tecla Enter. Observamos cómo la celda seleccionada muestra ahora el resultado de la función. Si el resultado no es el esperado, podemos volver a la celda, revisar y ajustar la función según sea necesario. Distinguir entre funciones numéricas y funciones de texto. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Funciones numéricas. Estas funciones se utilizan principalmente para realizar cálculos y operaciones matemáticas o estadísticas. Se encuentran en la pestaña Fórmulas, dentro del menú desplegable Matemáticas y Trigonometría. Operan con números, incluyendo enteros, decimales, y en algunos casos, fechas y horas, que son tratadas como números. Son particularmente útiles en la elaboración de informes financieros, análisis estadísticos, y en situaciones donde se necesite. Realizar operaciones matemáticas. Realizar sumas, promedios y conteos. Identificar valores máximos y mínimos. Redondear números para una presentación más limpia. Precisión y flexibilidad. Aplicar operaciones exactas en grandes conjuntos de datos. Automatizar cálculos y reducir errores manuales. Las funciones básicas con las que trabajaremos en este material de estudio son: suma paréntesis, suma un rango de celdas. Promedio paréntesis, calcula el promedio de un rango de números. Contar paréntesis, cuenta el número de celdas que contienen números. Max paréntesis y min paréntesis, encuentran el valor máximo y mínimo en un rango. Funciones de texto. Estas funciones están diseñadas para manipular, formatear o extraer datos de cadenas de texto. Se encuentran en la pestaña Fórmulas, dentro del menú desplegable Texto. Operan con cadenas de caracteres o texto. Son particularmente útiles para la limpieza y organización de datos, como en la preparación de listas de nombres, direcciones, o cualquier otro tipo de información en que se requiera. Manipulación de texto. Combinar textos de diferentes celdas. Separar un texto en varias partes. Extraer información específica de un conjunto de datos textuales. Precisión y flexibilidad. Mayor control sobre cómo se manipulan los datos. Posibilidad de trabajar con datos actualizados en tiempo real en diferentes hojas del mismo libro. Las funciones básicas con las que trabajaremos este material de estudio son: concatenar paréntesis, o concat paréntesis, combina dos o más cadenas de texto. Izquierda paréntesis, derecha paréntesis y extrae paréntesis, extraen caracteres del inicio o final de una cadena de texto. Mayúscula paréntesis, minúscula paréntesis y non propio paréntesis, cambian el texto a mayúsculas, minúsculas, o a formato de nombre propio, con la primera letra mayúscula. Aplicar funciones numéricas básicas. Imaginemos que analizamos el siguiente conjunto de datos simples y veamos cómo aplicaríamos cada función, y cuál sería el resultado. Seleccionar la celda donde se desea mostrar el resultado. Seleccionar la pestaña Fórmulas, en la cinta de opciones, y dentro del menú desplegable, Matemáticas y Trigonometría, seleccionar o escribir en la celda. Igual suma abre paréntesis.
Igual promedio abre paréntesis. Igual contar abre paréntesis. Igual min abre paréntesis, igual max abre paréntesis. Seleccionar el rango de celdas A2, A5, o escribirlo. Cerrar el paréntesis y presionar Enter. Suma, A2, A5, dará como resultado 100. Igual promedio, A2, A5, resultará en 25. Igual contar, A2, A5, resultará en 4. Igual max, A2, A5, dará como resultado 40. Igual min, A2, A5, resultará en 10. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Para mostrar las fórmulas, como en la última imagen, hay que dirigirse a la pestaña Fórmula, y sobre el grupo Auditoría de fórmulas, buscar la opción Mostrar fórmulas. Aplicar funciones de texto básicas. Función concatenar. La función concatenar es una herramienta poderosa para combinar textos de varias celdas, resultados de fórmulas o valores introducidos manualmente. Permite unir valores textuales de diversas fuentes, por ejemplo, si necesitamos combinar nombres y apellidos con un espacio. Formar direcciones de correo electrónico combinando nombre, apellido y dominio. Imaginemos que necesitamos crear direcciones de email a partir de nombres y apellidos de una lista. Usaremos concatenar para unir el primer nombre, un punto, el apellido y el dominio, @iplacex.cl. La fórmula será, igual concatenar abre paréntesis, A2, punto, B2, @iplacex.cl, cierra paréntesis, donde A2 y B2 son las celdas con el nombre y apellido respectivamente. Al ejecutar la fórmula, obtendremos correos como nombre.apellido@iplacex.cl. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Funciones izquierda, derecha y extrae. Son herramientas para separar textos en celdas, permitiendo extraer caracteres específicos desde diferentes puntos de un texto combinado. Función izquierda o derecha, extrae una cantidad específica de caracteres desde el inicio o el final de un texto. Para usarla, tras seleccionar la función, seleccionar la celda y definir el número de caracteres a extraer. Ejemplo, para extraer los dos primeros caracteres de un código, se usaría igual izquierda abre paréntesis A2,2 cierra paréntesis. Ejemplo, para obtener el último carácter de un texto, se emplearía igual derecha abre paréntesis A2,1 cierra paréntesis, función extrae caracteres desde una posición específica dentro de un texto. Para usarla, indica la celda, la posición inicial y la cantidad de caracteres a extraer. Ejemplo, para extraer 5 caracteres a partir del cuarto carácter, se utilizaría igual extrae abre paréntesis A2,4,5 cierra paréntesis. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Funciones mayúscula, minúscula y nombre propio. Convierte todo el texto de una celda a mayúsculas, minúsculas o al formato de nombre propio, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Para usarla, debemos ingresar igual minúscula paréntesis, igual mayúscula paréntesis, o igual nom propio paréntesis, escribiendo o seleccionado la celda que queramos cambiar. Ejemplo. Igual minúscula abre paréntesis A2 cierra paréntesis, convierte el texto de la celda A2 a minúsculas. Ejemplo. Igual mayúscula abre paréntesis A2 cierra paréntesis, convierte el texto de la celda A2 a mayúsculas. Ejemplo. Igual nom propio abre paréntesis A2 cierra paréntesis, cambia el texto de la celda A2 a formato de título. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Texto a columnas. La opción, texto a columnas, en rigor, no es una fórmula ni una función, pero sí actúa como las diferentes funciones de texto, ayudándonos a dividir un texto combinado en varias columnas. Es más sencilla de utilizar si la información que queremos obtener está separada por algún delimitador específico, es decir, caracteres o espacios, comas, puntos, guiones, etc. En este caso, usaremos este delimitador a nuestro favor, siguiendo los pasos que se muestran a continuación. Selección de datos. Seleccionar las celdas con el texto a dividir. Acceder a la pestaña Datos. Elegir la opción Texto a columnas. Configuración del asistente. Elegir si los datos son delimitados o de ancho fijo. En este caso, seleccionar delimitados. Especificar el delimitador. Indicar el delimitador utilizado en los datos, por ejemplo, guiones. Previsualizar cómo se dividirán los datos en la ventana del asistente. Finalización del proceso.
Ajustar el tipo de datos para cada columna, si es necesario. Presionar, finalizar, para aplicar los cambios. Usar el auto-relleno con las funciones. Recuerda que una de las principales características de Excel es la opción de auto-relleno, que permite completar datos de manera automática. Accedemos a esta opción llevando el cursor a la esquina inferior derecha de cada celda, y haciendo doble clic para completar automáticamente todas las filas que correspondan en la columna, o clic y arrastramos hasta la fila que necesitemos. Esta opción se puede utilizar para darle un formato rápido a toda una columna con una misma función, con todos los ejemplos que vimos en la sección. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. ¿Qué grupo de funciones tiene más utilidades en tu vida personal y laboral? ¿Qué tareas podrías simplificar ocupándolas? De cada grupo, ¿cuáles funciones te parecen más útil, y por qué? ¿Qué otras operaciones de uso cotidiano en tu trabajo o vida laboral crees que podrías hacer más efectiva con el uso de funciones? Tablas. Las tablas en Excel son una poderosa herramienta, pues no solo mejoran la organización, sino que también facilitan la manipulación de los datos. Crear tablas. Para crear y configurar una tabla en Excel, debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar los de datos para la tabla. Localiza los datos que quieres convertir en una tabla. Selecciona cualquier celda dentro del rango de datos. Asegúrate de incluir todas las columnas y filas que deseas en la tabla. Seleccionar la pestaña, Insertar, en la cinta de opciones de Excel, y haz clic en el botón, Tabla. Excel mostrará un cuadro de diálogo que muestra el rango de datos seleccionado. Verifica que este rango sea correcto. Si tus datos tienen encabezados, es decir, títulos en la primera fila, asegúrate de marcar la casilla que indica, mi tabla tiene encabezados. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Configurar y personalizar la tabla. Una vez creada la tabla, Excel te llevará automáticamente a la pestaña, Diseño, bajo, Herramientas de tabla. Aquí puedes cambiar el nombre de la tabla para facilitar su referencia en fórmulas. Personaliza el estilo de la tabla seleccionando entre los diferentes estilos predefinidos disponibles en la galería de estilos de tabla. Si necesitas aplicar un formato más específico, puedes ajustar las opciones de color, fuente y bordes de manera individual para cada elemento de la tabla. Elementos de una tabla. Al trabajar con tablas, es importante familiarizarse con sus diversos componentes y características para un manejo efectivo de datos. Sus características principales son: filtros automáticos. Al crear una tabla, los filtros se aplican automáticamente en los encabezados de cada columna. Pestaña de herramientas de tabla. Esta pestaña contextual aparece cuando seleccionamos una celda dentro de la tabla y ofrece opciones adicionales de personalización y manejo de la tabla. Nombramiento de la tabla. Asignar un nombre a la tabla facilita su referencia en fórmulas y en otras herramientas. Para cambiar el nombre, utilizamos el campo correspondiente en la pestaña de herramientas de tabla. Encabezados visibles al desplazarse. Los encabezados de columna de la tabla permanecen visibles en la parte superior mientras nos desplazamos, eliminando la necesidad de congelar paneles. Mantenimiento del formato al insertar filas o columnas. Al agregar nuevas filas o columnas, el formato de la tabla se mantiene automáticamente. Totales rápidos. Las tablas ofrecen una manera fácil de agregar totales en la parte inferior. Formato de tablas. Una vez que hemos convertido un conjunto de datos en una tabla, disponemos de varias herramientas y opciones de formateo para mejorar su aspecto y funcionalidad. Selección de estilos. En la pestaña de Herramientas de tabla, bajo Diseño, encontramos una variedad de estilos predefinidos. Estos estilos aplican automáticamente colores y formatos a las filas y columnas de la tabla. Personalización de estilos. Podemos seleccionar un estilo que se ajuste a nuestras preferencias. Los estilos no afectan el formateo manual previo realizado en celdas individuales. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Además, contamos con algunas opciones de formato adicional. Fila de encabezado y fila de totales. Podemos activar o desactivar la fila de encabezado y agregar una fila de totales al final de la tabla. Filas con bandas. Esta opción alterna los colores de las filas para una mejor visibilidad. Resaltar primera o última columna. Podemos optar por resaltar la primera o la última columna para enfatizarla. Columnas alternas, igual a filas con bandas, pero aplicado a las columnas. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Filtrar y ordenar datos en tablas.
El formato de tabla facilita la aplicación de filtros para aislar y analizar conjuntos específicos de datos. Filtrado por columna. Para filtrar por una columna específica, como agente, hacemos clic en la flecha desplegable de esa columna. Desde allí, seleccionamos o desmarcamos los elementos que queremos incluir o excluir en el filtro. Búsqueda de valores específicos. Si tenemos muchos valores únicos y necesitamos encontrar uno en particular, podemos utilizar la función de búsqueda dentro de las opciones del filtro. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Además, las tablas incluyen opciones de ordenamiento de manera automática, lo cual facilita la organización de los datos. Uso de ordenamiento rápido. Cada columna de una tabla tiene una flecha desplegable que permite acceder a las opciones de ordenamiento. Podemos ordenar alfabéticamente o numéricamente los datos de manera ascendente o descendente directamente desde aquí. Indicadores de ordenamiento. Al aplicar un ordenamiento, aparece un icono, flecha ascendente o descendente, en la tabla. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Realizar cálculos en tablas. Las tablas simplifican enormemente el proceso de cálculo, tanto para operaciones dentro de la tabla como para cálculos en la fila de totales, ya que fórmulas con referencias estructuradas. Al introducir una fórmula en una celda de la tabla, Excel utiliza referencias estructuradas, lo que significa que en lugar de referenciar celdas específicas, como A2, utiliza el nombre del campo de la tabla. Extensión automática de fórmulas. Al introducir una fórmula en una columna de la tabla, esta se extiende automáticamente a todas las filas de esa columna, sin necesidad de utilizar autorrellenar. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. Al convertir un conjunto de datos en una tabla, se facilita la aplicación de filtros, el ordenamiento de datos, la realización de cálculos y el mantenimiento del formato. ¿De qué manera estas 4 funciones ayudan en el proceso de comprensión y análisis de los datos? Piensa en cuestiones importantes en el trabajo, como la eficiencia, la claridad, la integridad de la información y las presentaciones efectivas. ¿Cómo ayudan las tablas que revisamos a mejorar cada una de estas 4 áreas? Gráficos y carta Gantt. Un gráfico es una representación visual de un grupo de datos. Como tal, ofrece una perspectiva alternativa para leer y apreciar información, en comparación a un texto. En Excel, nuestra primera tarea es mejorar el formato de nuestras tablas hasta hacer amigable e incluso atractiva la lectura de datos en ella, facilitando la comprensión y el análisis de lo que contiene. Graficar es un paso siguiente en este camino, pues dispone los datos de manera visual con una intención específica, facilitando tanto el análisis y la comprensión de tendencias, proporciones y comparaciones, como la presentación de esta información, a través de la síntesis que hace de ella en imágenes concretas, comprensibles y accesibles. En Excel podemos construir gráficos de líneas, columnas, circulares o de torta, barras, entre otros. Cada uno tiene usos particulares, por lo que debemos entrenar nuestra habilidad para comprender, a partir de los datos necesarios y en función de los objetivos que se tienen, qué gráfico o gráficos nos son más útiles. Crear gráficos. Para crear y configurar una tabla en Excel, debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar los datos que queremos representar. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Seleccionar la pestaña, Insertar, en la cinta de opciones de Excel, y hacer clic en una de las siguientes opciones. Gráficos recomendados. Esta función sugiere gráficos basados en los datos seleccionados, mostrando una variedad de opciones y permitiendo una selección más informada si no estamos seguros de qué tipo de gráfico elegir. Tipos de gráficos específicos. Si ya sabemos qué tipo de gráfico queremos, podemos seleccionarlo directamente desde las opciones de gráfico disponibles en la pestaña Insertar, como gráficos de pie, de línea, de barras, etc. Personalizar el gráfico. Una vez creada la tabla, Excel te llevará automáticamente a la pestaña Diseño, bajo, Herramientas de gráficos. Personaliza el estilo del gráfico seleccionando entre los diferentes estilos predefinidos disponibles en la galería de estilos de tabla. Además, puedes editar diferentes elementos del gráfico, ejes, títulos del eje, título del gráfico, leyenda, entre otros. Diferentes tipos de gráficos en Excel. En Excel podemos crear diferentes tipos de gráficos, revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Gráfico de línea, muestra tendencias a lo largo del tiempo. Es ideal para visualizar el desarrollo o los cambios en los datos a lo largo de un periodo. Gráfico de columnas, utilizado para comparar varios elementos entre diferentes categorías. Ideal para mostrar diferencias o cambios en los datos. Gráfico circular, pie,
representa valores como partes de un todo, usualmente en forma de porcentajes. Se usa cuando se quiere enfocar en la proporción de un conjunto de datos. Gráfico de barras, versión horizontal del gráfico de columnas, útil para comparaciones entre categorías. Gráfico de área, similar al gráfico de línea, pero con énfasis en la magnitud del cambio entre puntos de datos. También existen otros tipos de gráficos menos comunes, como los gráficos de dispersión, XY, gráficos de acciones, gráficos de superficie y gráficos de radar, que tienen aplicaciones más especializadas. Elementos del gráfico. Al seleccionar el gráfico, muestran una pestaña contextual de diseño que ofrece las opciones de elementos del gráfico, estilo del gráfico, filtros del gráfico. Uno de los aspectos más importantes en esta pestaña son los elementos del gráfico. Para acceder a estos elementos del gráfico, podemos hacer clic en Agregar elemento de gráfico, en la pestaña de diseño, o utilizar el icono de suma que aparece en la esquina superior derecha del gráfico seleccionado. Incluye varios componentes que podemos editar para enriquecer la presentación y comprensión del gráfico. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Ejes y títulos de ejes, presentes en gráficos de columnas, líneas o barras, indican las escalas y categorías representadas. Título del gráfico, ubicado en la parte superior, permite añadir un título descriptivo al gráfico. Etiquetas de datos, muestran información como valores, porcentajes o nombres asociados a cada parte del gráfico, como las rebanadas de un gráfico de pastel o las barras de un gráfico de columnas. Tabla de datos, muestra los datos numéricos que el gráfico representa. Barras de error, utilizadas para análisis de datos más profundos, como desviaciones estándar. Leyenda, proporciona una clave para interpretar los colores o patrones utilizados en el gráfico. Líneas de cuadrícula y líneas de tendencia, ayudan a visualizar y analizar tendencias y patrones en los datos. Formato de gráficos. Formatear gráficos nos permite personalizar la apariencia de los gráficos, haciéndolos más atractivos y adecuados a las necesidades de presentación de datos. Como es usual en las aplicaciones de Microsoft, existen opciones de formateo que van desde estilos predefinidos hasta ajustes personalizados. Para aplicar estilos predefinidos a un gráfico, en la pestaña Diseño, encontraremos Estilos de gráfico. Al expandir esta galería, veremos diferentes estilos que incluyen opciones de colores, fuentes y elementos del gráfico. Además de los estilos, podemos cambiar los esquemas de color del gráfico a través de la opción Cambiar colores, en la misma pestaña. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Filtrar datos en gráficos. El filtrado de datos en los gráficos es una funcionalidad avanzada que permite visualizar solo la información relevante dentro del gráfico, sin necesidad de filtrar los datos en la hoja de cálculo. Este proceso se realiza directamente en el gráfico. Para aplicar un filtro en un gráfico, debemos seguir los siguientes pasos. Activar el filtro. Al seleccionar el gráfico, aparecerá un icono de filtro en la esquina inferior derecha. Al hacer clic en él, se abrirá el menú de Filtros de gráfico. Seleccionar series y categorías. En el menú de filtrado, encontraremos opciones para filtrar tanto las series de datos como las categorías. Filtrado de series. Si el gráfico está basado en múltiples series, podemos seleccionar cuáles queremos mostrar. Filtrado de categorías. Podemos elegir qué categorías específicas queremos visualizar. Por ejemplo, si nuestro gráfico muestra datos trimestrales, podríamos seleccionar solo los trimestres específicos que nos interesan. Aplicar los filtros seleccionados. Tras seleccionar las series y categorías deseadas, hacemos clic en Aplicar para actualizar el gráfico. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Realizar cartas Gantt con gráficos. Una carta Gantt, o diagrama de Gantt, es una herramienta visual utilizada para representar el marco temporal de un proyecto completo, desglosado por cada tarea individual. Muestra cuánto tiempo se espera que dure cada tarea, desde su inicio hasta su finalización, por lo que tiene infinitas aplicaciones en la vida personal y laboral. Excel nos permite crear una carta Gantt dinámica, a través de fórmulas y gráficos. Es decir, un diagrama que indique el progreso de este proyecto y sus tareas, y que se actualice cuando actualizamos esta información. Veamos paso a paso cómo crearla. Crear una carta Gantt. Para crear una carta Gantt con la herramienta de gráfico, debemos seguir los siguientes pasos. Preparar la tabla de actividades. Incluye el nombre de cada actividad, la fecha de inicio, la duración, en días, y la fecha de fin. Calcula la fecha de fin sumando la fecha de inicio y la duración.
Insertar gráfico de barras apiladas, ve a la pestaña, Insertar, selecciona, gráficos de columnas y barras, y elige, barras apiladas. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Seleccionar datos para el gráfico. Con el gráfico seleccionado, ve a Herramientas de gráfico, Diseño, y elige Seleccionar datos. Agrega dos series, una para las fechas de inicio y otra para la duración. Para ello, haz clic en el icono de la flecha que apunta hacia arriba bajo Valores de la serie, y selecciona primero todos los valores de la columna Fecha de inicio. Luego vuelve a hacer clic en Agregar series, en el icono de la flecha hacia arriba bajo Valores de la serie, y selecciona todos los valores bajo la columna Duración. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Editar etiquetas del eje horizontal para la serie creada. Aún en la ventana emergente para seleccionar datos, haz clic en Editar, bajo la opción de Etiquetas de eje horizontal. Luego, en la nueva ventana emergente haz clic en la flecha hacia arriba, y elige como rango el nombre de todas las actividades. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Con estos pasos obtenemos nuestro gráfico. Ahora modifiquemos algunas opciones de formato para que luzca como una carta Gantt. Ajustar la serie de fechas de inicio, para que no aparezca, haz clic derecho en las barras de inicio en el gráfico, directamente, de modo que aparezcan seleccionados. Luego haz clic derecho, selecciona, Dar formato a serie de datos, y en el panel que se abra a la derecha de la aplicación, en las opciones de relleno y línea, icono de un balde, bajo Relleno, haz clic en Sin relleno, para ocultar estas barras. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Invertir el orden de las actividades, haz clic derecho en el eje vertical, selecciona, Dar formato al eje, y marca, Categorías en orden inverso. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Establecer el rango de fechas del proyecto, copia la fecha de inicio más temprana y la fecha de finalización más tardía en celdas separadas. Cambia su formato a número. Luego, ajusta los límites mínimo y máximo del eje horizontal del gráfico para que coincidan con estos números. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Personalizar el diseño del gráfico, cambia el título, colores, y añade líneas divisorias secundarias según sea necesario. Puedes modificar el color y estilo de las series de datos y las líneas secundarias. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. Los gráficos en Excel, al igual que las cartas Gantt, son mucho más que simples diagramas. Son representaciones visuales que transforman datos brutos en información comprensible y accesible. Al graficar datos mejoramos la presentación y facilitamos el análisis de datos y la obtención de conclusiones, la comprensión de tendencias, proporciones y comparaciones. Por su parte, las cartas Gantt proporcionan una perspectiva temporal del progreso de un proyecto, mostrando el avance en una línea de tiempo clara y organizada. Al respecto, ¿cómo influye la elección del tipo de gráfico en la interpretación y el análisis de los datos presentados? ¿Qué gráficos te sirven más en tu trabajo y vida personal, y por qué? ¿Cuál es la importancia de la habilidad de filtrar y ajustar los datos directamente en tablas, gráficos y cartas Gantt, y cómo esta funcionalidad mejora la utilidad de Excel como herramienta de análisis? Conclusión. Al finalizar esta exploración por funciones de nivel intermedio de Excel, podemos apreciar los usos de funciones, tablas y gráficos, para realizar operaciones dinámicas, ordenar, organizar y filtrar datos, y presentarlos de forma atractiva y sintética. Revisamos que las funciones son fórmulas prediseñadas para fines específicos, y aunque existan realmente muchas diferentes en Excel, manejando apenas algunas funciones fundamentales numéricas, sumar, contar, promedio, mínimo y máximo, y otras funciones de texto básicas, concatenar, izquierda, derecha, extrae, y mayúscula, minúscula, nombre propio, adquirimos una gran capacidad y efectividad en la aplicación, a la vez que sentamos las bases para aprender a usar funciones más avanzadas. La sección sobre tablas mostró cómo no solo mejoran la visualización de datos, sino que ayudan a un trabajo más rápido de los mismos, a través de la aplicación automática de filtros, opciones de ordenamiento y fórmulas en sus columnas. Revisando los gráficos, para finalizar, comprendemos su valor no solo en la presentación visual de datos, sino como herramienta para asistir en el análisis y la obtención de conclusiones, a través de las representaciones en imágenes que entrega de grupos de datos abstractos. En resumen, las funciones intermedias de Excel que revisamos nos permiten aumentar nuestra productividad con la herramienta, permitiéndonos procesar una amplia gama de tareas y procesos de alta complejidad en el trabajo. Tanto en el fondo, en lo técnico, a través de fórmulas y funciones, como en la forma, en la presentación, a través de tablas y gráficos,
Contamos al finalizar el material con las herramientas para realizar tareas matemáticas, análisis e informes financieros, o textuales, limpiar y organizar una base de datos, con un nivel profesional. Nos vemos en un próximo aprendizaje. Adiós.